Muy bien, jóvenes, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Buenas tardes a los que no había saludado, que se conectaron un poquito después. Bien, si no mal recuerdo, lo último que vimos fue el conjunto de ecuaciones de Engelund-Hansen. Vimos cuál era el parámetro de Shields total, el parámetro de Shields asociado a la partícula, que es este segundo que tenemos aquí, y vimos la ecuación general para encontrar la velocidad media de flujo. ¿Sí? Esta no es la velocidad de corte ni nada, es la velocidad tal cual vamos a, o estamos acostumbrados a calcular en un canal o en una tubería, ¿no? Entonces, aquí tenemos igual la velocidad media de nuestro flujo, ¿sale? Entonces, estas tres ecuaciones, ¿sí las tienen ya anotadas? No, No, no las teníamos. No, ok, entonces no habíamos visto esta diapositiva todavía. No, nos quedamos en la pasada, en la 17. Ah, ok, perfecto. Bueno, una disculpa entonces. Entonces, lo último que vimos fue cómo descomponíamos la resistencia total, ¿verdad? En resistencia asociada a la partícula y a la forma del hecho de nuestro causa. Eso sí lo vimos entonces. Sale, entonces, y vamos a empezar aquí. Yo pensé que ya la habíamos visto, pero no, entonces aquí empezábamos. Entonces, a ver, antes de que anoten las ecuaciones y demás, vamos a ver varios métodos para poder calcular esa resistencia al flujo. El primero de estos métodos es uno propuesto por Engelund y por Hansen, en donde se expresa la resistencia al flujo en términos de la pendiente, de tal forma que el valor de la resistencia total se va a obtener a partir del parámetro de Shields. Ese parámetro de Shields es el que ya calculamos para poder entrar al gráfico, si se acuerdan de ese gráfico de Shields. Ahí teníamos en el eje de las Y el parámetro de Shields como tal, entonces es este que tenemos aquí. ¿Ok? Nada más que ya calculábamos primero el tau crítico, que era el numerador, y ya después dividíamos entre todo lo demás. Pero al final de cuentas es el mismo parámetro, ¿sale? Y luego tenemos el parámetro de Shields, pero que solo está asociado a la partícula, no es el total. Y como les decía, tenemos aquí la velocidad media del flujo, sin importar qué concentración tenga de sedimentos, y se calcula en función de los siguientes componentes. Tenemos aquí la velocidad de corte asociada a la partícula, todo lo que tenemos en el denominador sería eso, que es la raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico asociado a la partícula por la pendiente, y del otro lado es igual a 6 más 2.5 veces el logaritmo natural de la relación que existe entre el radio hidráulico asociado a la partícula y el diámetro multiplicado por 2.5. Entonces, ahí tenemos esas tres ecuaciones, anótenlas porfa. Cuando las tengan listas, me dicen para poder continuar.
De mi parte ya. Perfecto, Esperanza, muchas gracias. Muy bien, Agustín. Sale, pues ya van terminando todos. Vamos a esperarnos unos segunditos. Ok, sale. Pues entonces vamos a continuar. Nosotros ya sabríamos cómo calcular nuestro parámetro de Shields, ¿ok? Pero si no conocemos el radio hidráulico, entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Porque sin conocer el radio hidráulico, no podríamos encontrar el parámetro de Shields. Sin embargo, sí podríamos calcular el parámetro de Shields asociado a la partícula de la siguiente manera. Fíjense bien. Nosotros tenemos tres rangos. Si el parámetro de Shields es menor, bueno, el asociado a la partícula es menor de 0.55, entonces tenemos este par de ecuaciones, en donde el parámetro total está en función del asociado a la partícula y al revés, el asociado a la partícula está en función del parámetro de Shields total. Digamos que simplemente es un despeje dependiendo de cuál cosa queramos conocer. Entonces aquí tenemos la relación existente entre el parámetro de Shields total y el asociado a la partícula, pero siempre y cuando se cumpla esta condición. Si nuestro parámetro de Shields asociado a la partícula está entre 0.55 y 1, entonces los dos parámetros son iguales. Después, si el asociado a la partícula es mayor de 1, entonces existe otra relación entre esos dos parámetros, que son las dos ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, anoten esto también, por favor, que va a ser muy importante. Y después de eso ya vemos el procedimiento de cálculo y nos arrancamos con el primer ejercicio. Entonces, un par de minutitos para que lo anoten e igual me van avisando. Profe, Sí, ¿qué pasó, Jaciel? ¿me podría nada más repetir qué es el Tao con el asterisco, por favor? Ah, ok. Recuerda, a ver, aquí un segundo para todos. Ahora regreso a la diapositiva. Recuerda, bueno, tanto tú, Jaciel, como los demás que tengan alguna duda al respecto, lo que explicamos en la última clase. Cuando tiene el prima, es que es un elemento asociado a la partícula. Cuando tiene dos, cuando es biprima, es asociado al hecho. Eso aplica para todo. Aquí tenemos pendiente, radio hidráulico, el esfuerzo, la velocidad de corte. Entonces, en este caso, cuando ponemos tau asterisco con una prima, significa que es el parámetro de Shields, pero asociado a la partícula nada más. Cuando ya no tiene el prima, como es el caso de aquí arriba, entonces será el parámetro de Shields total. ¿Sí, Jaciel? Sí, profe, ya ahora sí quedó claro. Gracias. Ok.
Listo, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien falta todavía? Bien, parece que ya no falta nadie. Bueno, entonces vamos a continuar. Sale, ¿cómo vamos a resolver entonces un problema de resistencia al flujo con el método de Engel-Hansen? Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es asumir un radio hidráulico asociado únicamente a la partícula, es decir, el RH'. Como nosotros vamos a proponer ese valor, después vamos a poder calcular el parámetro de Shields asociado a la partícula. ¿Por qué? Vamos a regresar a este punto. Como yo voy a proponer este valor de RH', ya voy a conocer el peso específico del agua, el del sedimento, el diámetro de la partícula que estemos estudiando, también la pendiente, entonces puedo calcular este valor de aquí. Y también podría calcular la velocidad media del flujo, porque tendría la gravedad, este es el valor que yo estoy proponiendo, tengo la pendiente, aquí otra vez el diámetro y el radio hidráulico asociado a la partícula. Entonces, estos dos elementos los podemos calcular si nosotros proponemos un radio hidráulico asociado a la partícula. Después de ello, vamos a encontrar el parámetro de Shields total, pero dependerá de en qué rango estemos, porque no vamos a conocer el radio hidráulico total. Entonces, el siguiente paso sería entrar a estos tres rangos, escoger la ecuación adecuada y calcular el parámetro de Shields total. Una vez que ya tenemos el parámetro de Shields total, vamos a obtener el radio hidráulico total. Con este radio hidráulico total podremos calcular el área y con esa área calcular el caudal. Si el caudal que nosotros encontremos es igual al que nosotros tengamos de dato, se termina ahí nuestro ejercicio. Si no, tendremos que proponer otro radio hidráulico asociado a la partícula y hacer todo el procedimiento, otra iteración, hasta encontrar un siguiente gasto y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces son métodos iterativos. Para poder poner esto en práctica, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, un segundo. Creí que lo teníamos aquí, pero se me hace que lo dejé hasta el final. Aquí. Copien entonces esos datos, por favor, y ahora empezamos a resolver. Dice así, determinar las características hidráulicas en una sección transversal de un cauce para que en este río se puedan transportar 20 metros cúbicos por segundo. Y para ello vamos a emplear el método de Engel-Hansen. Los datos que tenemos ahí son los siguientes. Tenemos el peso específico del material, es cuarzo, tenemos el peso específico del agua, tenemos un diámetro medio y tenemos una pendiente. Además de estos datos, y obviamente del caudal que queremos que se transporte por ese río, tenemos esta información que es muy interesante. Esta información no es que sea algo general para todos los casos, no, esto es topografía, ¿sí? Entonces, esta es la topografía de la sección transversal que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces, no es algo general. La ecuación que tenemos aquí arriba no es una ecuación general, es únicamente válido para esta sección transversal, es decir, únicamente para este ejemplo, ¿sí? Entonces, no vayan a querer utilizarlo en el examen o en algún otro caso. Solo es válida para esta sección transversal. Entonces, con topografía lo que fuimos encontrando fue la relación existente entre el área hidráulica y el radio hidráulico. Y eso, lo que nosotros pudimos graficar fue la línea azul. Después ya saben que en Excel podemos ajustar líneas de tendencia, como puede ser una línea recta, una exponencial, potencial, de media móvil, etcétera. Y vemos cuál de ellas es la que mejor se ajusta. En este caso tenemos una línea que se ajusta bastante bien, es esta línea roja, y le sacamos su ecuación. La ecuación de esta línea roja es la que tenemos aquí. Entonces, Y es el radio hidráulico y X al cubo, X al cuadrado y X a la primera potencia sería el valor del eje X, es decir, las áreas hidráulicas. ¿Ok? Entonces, anoten esto en Excel, lo vamos a resolver en Excel. Y de este gráfico pueden hacer una captura, un recorte para que lo copien y lo peguen ahí mismo en Excel. ¿Sale? Entonces lo anotan, lo preparan y me avisan cuando estén listos. ¿Qué pasó, Fernando Hernández?
ingeniero, que si podían poner a grabar la pantalla, es que no sé quién sea. Sí, creo que ya solo puedo hacerlo yo. Dame un Ah, segundo. sí, por favor, gracias. Sí, les decía, con la actualización que se hizo hace poco, solo yo puedo grabarla, pero yo la grabo, pero necesito que después ustedes por correo me pidan la grabación porque si no a mí se me olvida. Entonces la grabo y ya ustedes me la piden y se las comparto. Y ya al que se la comparta, la comparte después en el tablón. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces anoten el enunciado y los datos, porfa. Cuando estén listos me avisan y empezamos a resolverlo en Excel. Listo, ingeniero. Bien, Fernando, vamos a esperar unos segundillos más a que termine el resto. Ok, vamos a empezar entonces con el ejercicio. Yo aquí estaba preparando mientras el documento. Aquí tenemos ya nuestro gráfico, tenemos el enunciado y entonces vamos a ver con qué datos contamos, ¿sale? Nosotros tenemos, de acuerdo a la información que se nos daba, teníamos obviamente un caudal. Un momentito. Sale, entonces, a ver, tenemos un caudal que es el que al final de cuentas queremos encontrar. Nosotros queremos que por nuestro río pasen 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Luego, ¿qué más datos se nos dieron? A ver, déjenme ver el PowerPoint, que eso no me lo sé de memoria. Ok, 1.9 y 3 ceros 4.
Entonces nuestro diámetro es de 1.9 milímetros. Si me equivoco en algo, me dicen por favor. 1.9 milímetros. Luego la pendiente era de 0.304 metros sobre metro. Después tenemos el peso específico del agua. Es igual a 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y después tenemos el peso específico de nuestro material. Era de 2650 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Ok? Ya tenemos todos los datos. Entonces, ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar? A ver, un segundito. Ok, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el procedimiento de cálculo, decía que lo primero que teníamos que hacer era proponer un radio hidráulico asociado a la partícula, que va a estar en metros, ¿sí? Entonces nosotros ahí empezamos proponiendo ese radio hidráulico. Decía que una vez que tuviéramos el radio hidráulico, íbamos a poder calcular la velocidad media de flujo, que va a estar en metros por segundo. Y después, como estamos proponiendo ese radio hidráulico, podremos calcular nuestro parámetro de Shields asociado a la partícula. Entonces sería nuestro tau asociado a la partícula. Un segundito. Ok, así sería. Este parámetro es adimensional y ya está. Después de ello, podemos calcular el parámetro de Shields total. Ya no el prima, sino el total. Después de eso, podemos calcular nuestro radio hidráulico total y después nuestra área y después nuestro caudal, en ese orden. Estos son adimensionales, el radio hidráulico total tendrá que ser metros también, el área será metros cuadrados y el caudal metros cúbicos por segundo. Entonces, esa es la tabla que nosotros tendremos que desarrollar, ¿sí? Ese es el procedimiento de cálculo que vamos a seguir hasta encontrar lo que nos piden. Nos están pidiendo las características de la sección transversal para que por ese cauce se estén transportando 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, díganme, ¿por dónde empezamos? ¿Qué valor del radio hidráulico podríamos proponer? Al final de cuentas, si nosotros vemos los datos de la topografía, el radio hidráulico, pero el total, tendrá que estar entre 0 y 2 metros. Entonces, el que es asociado a la partícula tendrá que ser menor del total. Entonces, tendremos que proponer un radio hidráulico asociado a la partícula entre 2 metros y 0 metros. ¿Ok? Solo recuerden que este es el radio hidráulico total y nosotros estamos proponiendo solo una fracción, que es el asociado a la partícula. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién me dice un valor para poder empezar? 1. Ok, bien, empecemos con 1. Es una buena idea siempre empezar con un número cerrado. Si estamos al centro de todo el rango, todavía es mucho mejor. Y a partir de ahí empezamos a calcular. La velocidad. ¿Cómo vamos a calcular esa velocidad? Pues ustedes ya tienen la ecuación. Déjenme regreso en el Hansen. Aquí está. Nosotros necesitamos al final de cuentas todas estas. De una vez me las llevo. Y ahora vemos cómo las vamos a ir ordenando. A ver, en primer término, necesitamos utilizar esta ecuación de aquí para calcular la velocidad. Es la ecuación ligeramente más laboriosa, tiene más variables, entonces vamos a calcularla con mucho cuidado. Si queremos la velocidad, pues simplemente la despejamos y esto que está dividiendo pasaría multiplicando a todo lo que ya está a la derecha de la igualdad. Entonces, primero, ¿qué les parece si colocamos todo lo que ya está a la derecha
y después lo multiplicamos por esta velocidad de corte asociada a la partícula. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Dice que es igual a, abrimos un paréntesis y ponemos 6 más, luego abrimos otro paréntesis y ahí ponemos 2.5 que multiplica al logaritmo natural de, abrimos otro paréntesis y ponemos el radio hidráulico asociado a la partícula, que es el que propusimos, entre, abrimos otro paréntesis y sería 2.5 por el diámetro, pero ojo aquí, este diámetro está en milímetros y nosotros lo necesitamos en metros, entonces ahí dividimos entre 1000. Dejamos fijo de una vez el valor de nuestro diámetro, ese no se va a mover para nada en las siguientes iteraciones, y empezamos a cerrar paréntesis. Aquí estamos cerrando el del denominador, después cerramos el del logaritmo natural, después cerramos el del producto, y después cerramos todo lo que ya está a la derecha. Entonces ahí cerramos 4 paréntesis. Luego lo vamos a multiplicar por lo que teníamos aquí abajo en el denominador, que dijimos que era la velocidad de corte asociada a la partícula. Entonces vamos a multiplicar por, abrimos paréntesis, 9.81 por el radio hidráulico asociado a la partícula, también lo dejamos fijo, y después lo multiplicamos por la pendiente, que también vamos a dejar fijo de una vez ese valor. Cerramos nuestro paréntesis y elevamos a la 0.5. ¿Ok? Entonces ahí tienen todo el procedimiento de cálculo, toda la ecuación. Revisen, fíjense bien cuáles celdas tenemos que dejar fijas y si tienen alguna duda o comentario, pues me lo dicen. ¿Por qué deja fijo el radio hidráulico de la partícula? El radio hidráulico de la partícula no debería de dejarlo fijo. ¿Lo dejé fijo? 981. Sí, no, este no, perdón. Este no tiene por qué quedarse fijo. Solo, en este caso, solo la pendiente. Sí, solo la pendiente y el diámetro, nada más. Sí, gracias por la observación. A usted, gracias. ¿Ok? ¿Lo tienen? Sí. Ok, nos da 1.21. Vayan revisando también los valores, que nos vaya dando lo mismo. Por si en algún momento no nos da igual, pues revisar en dónde podríamos estarnos equivocando. Ok, entonces por ahora, a mí me da 1.21. Digo, a falta de que ustedes me hagan alguna observación. O que me confirmen que también les da lo mismo. A mí igual me da eso. Ok, perfecto. Sale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación del parámetro de Shields asociado a la partícula porque ya tenemos todos los datos. Entonces ahí primero abrimos un paréntesis para el numerador y sería el peso específico del agua, que son 1000. Sí, dime, Wilfrido. Sí, claro que sí. A ver, ponemos la fórmula. Ahí lo tienes. Y me dices cuando la pueda quitar, por favor. ¿Listo, Wilfrido?
Ok, sale, vale. Bien, entonces les decía, para el parámetro de Shields asociado a la partícula, de nada, abrimos un paréntesis para todo el numerador y sería el peso específico del agua que multiplica a nuestro radio hidráulico asociado a la partícula. Pero aquí el peso específico del agua sí lo dejamos fijo. Ok, luego por el radio hidráulico asociado a la partícula y después por nuestra pendiente, que también dejaremos fija. Cerramos paréntesis. Y eso vamos a dividirlo entre, abrimos paréntesis, abrimos un segundo paréntesis y sería el peso específico del sedimento, lo dejamos fijo, menos el peso específico del agua, lo dejamos fijo, cerramos el primer paréntesis y multiplicamos por, abrimos si quieren otro paréntesis o lo ponen directo, como ustedes quieran, sería nuestro diámetro fijo entre 1000 para pasarlo a metros. Cerramos lo del diámetro, cerramos el denominador y listo. Ahí está nuestro parámetro de Shields asociado a la partícula. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el valor del parámetro de Shields asociado a la partícula, ahora lo que tenemos que saber es en qué rango cae para ver qué ecuación vamos a utilizar para determinar nuestro parámetro de Shields total. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar las notas. Yo voy a regresarme al PowerPoint. Y nuestro valor era de punto 12, me parece. Entonces, es menor de 0.55. Como es menor, pues entonces vamos a utilizar esta ecuación de aquí para obtener el parámetro de Shields total. ¿Ok? Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado en qué rango estamos. Como ya vimos que es menor de 0.55, utilizamos esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a empezar. Sería 1.58 que multiplica a, abrimos paréntesis y tenemos el parámetro asociado a la partícula menos 0.06, cerramos y ese paréntesis elevado a la 0.5. Sí, esa ecuación es bastante simple y nos da 0.41. Ok, hasta ahí todos vamos bien. No sé si me puedo mostrar nuevamente, por favor, la del el parámetro de la partícula. El asociado a la partícula. Sí, Ahí está. gracias. ¿Listo, Marco Antonio? Sí, gracias. Ok, sale. Bien, pues entonces vamos a calcular el radio hidráulico total. No tenemos una ecuación establecida que nos diga, mira, el radio hidráulico total se calcula de esta manera. No, no lo hay. Pero, sí, dime, María Guadalupe. Me da diferente y no sé por qué. En el Tau total. Ahí. A ver, ese está en función únicamente del parámetro asociado a la partícula. ¿Ese valor lo tenemos igual? Ya vi por qué. Es que estaba utilizando el radio hidráulico. Gracias. Ok, sale, vale. Me dices si te queda igual entonces. Maestro, pero no, ahí no sería 1.581. Sí, le faltó el 1. Sí. Es que a mí me da un poquito diferente, supongo que es por eso. Sí, Daniela, muchas gracias. Sí, aquí un error de dedo, me comí un 1, ¿no? ¿Ahora sí? Ya me da igual también. Gracias. Ok.
Sí, y con tu observación, Daniela, ¿sí también te queda así? Sí, Ujú, gracias. perfecto, gracias. No, a ti. Bien, entonces les decía, no tenemos una ecuación establecida para el radio hidráulico total, solo sabemos que es igual al radio hidráulico asociado a la partícula más el asociado al hecho, pero aquí no tenemos nada asociado al hecho. Entonces la podemos obtener o lo podemos obtener de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el radio hidráulico total, tenemos el peso específico del agua, lo conocemos, la pendiente la conocemos, el diámetro también, peso específico del agua, peso específico del sedimento y parámetro de Shields total. Entonces conocemos todo menos el radio hidráulico total. Pues de aquí lo podemos despejar. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Primero vamos a poner lo que nos va a quedar en el numerador, que sería el coeficiente o parámetro de Shields total, y esto que está dividiendo pasaría multiplicando hacia el otro lado. Entonces vamos a multiplicar por el diámetro, abrimos paréntesis, ponemos nuestro diámetro, lo dejamos fijo entre 1000 y multiplicamos después por la diferencia de pesos específicos. Primero el del sedimento, lo dejamos fijo, menos el del agua, lo dejamos fijo también, cerramos eso y cerramos el otro paréntesis. Entonces ya pasamos todo esto que estaba dividiendo, ya lo pasamos multiplicando. Ahora, el peso específico del agua y la pendiente que están multiplicando al radio hidráulico pasarían dividiendo hacia el otro lado. Entonces aquí sería entre, abrimos un paréntesis y sería peso específico del agua, lo dejamos fijo, por la pendiente. La dejamos fija, cerramos paréntesis y listo. Ya lo tendríamos ahí. Y nos da de 3.22 metros. Dime, Heriberto. Profe, perdone, se me fue la onda. Ahí disculpe la pregunta. Lo que pasa es que tengo la duda. Ese Tau con el asterisco, o sea, los dos, el que están, sí, los que están entre a las orillas del cursor, Ajá. ¿son los mismos? ¿Te refieres a estos dos? No, a las fórmulas, las fórmulas. Las fórmulas. ¿Este de aquí? No, al de abajo. ¿Este? ¿Ese es igual al otro? ¿Son el mismo Tau o...? A ver, estos dos taos, sí, estos dos taos, este de aquí Sí. arriba y este de aquí abajo, es el mismo. Sí, es el parámetro de Shields asociado a la partícula. Solo que aquí lo estamos calculando con las características hidráulicas de nuestra sección, pesos específicos, radio hidráulico, pendiente, diámetro, y aquí abajo lo calculamos solo en función del parámetro de Shields, pero asociado a la partícula. Pero sí, este tau asterisco y este de acá son exactamente el mismo valor. De igual forma, este tau prima es el mismo que este tau prima de aquí arriba, solo que también aquí lo estamos calculando con las características de la sección y aquí en función del tau total. Ok, perdón, perdone, profe, me distraje, por eso lo pregunto. No te disculpes, al contrario. Tú aquí todas las dudas plantealas y yo intentaré responderlas. Gracias. Ok, ¿todos tenemos este valor de 3.22? Sí. Sale. Pues entonces, con este 3.22, nosotros deberíamos de ser capaces de encontrar el área hidráulica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con esta topografía. Vamos a buscar el radio hidráulico que calculamos, chocamos hasta nuestra curva, bajamos y encontramos el área. Encontramos un valor de 3.22 y solo llega, nuestra línea solo llega en realidad un poco por arriba de 2 metros. Entonces quiere decir que nuestro radio hidráulico está por acá arriba, no toca. Cuando tengamos ese radio ya no hay sección. El agua ya se estaría desbordando. ¿Ok? Entonces es tan grande ese radio hidráulico que ni siquiera estamos en condiciones de determinar el área. Por lo tanto, el caudal pues tampoco lo vamos a poder determinar. Entonces aquí ya sabemos que no nos salieron bien los cálculos. Entonces, ese metro que propusimos al principio no está bien. Es demasiado grande. Porque recuerden que el radio hidráulico total deberá de ser cuando mucho 2 metros y nos salió de 3.22 metros. ¿Okay? Este incluso vamos a dejarlo en 3 decimales. Así.
¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues habrá que proponer otro radio hidráulico asociado a la partícula, pero que sea más pequeño del metro que propusimos inicialmente. Entonces, a ver, Daniela, ahora tú dinos qué proponemos, qué valor te gusta. 0.7. 0.7, va, me parece bien. 0.7, como ya dejamos fijo los valores que habría que dejar fijo, es decir, todos estos datos de aquí nunca se van a mover, entonces podemos seleccionar hasta el radio hidráulico asociado, no, perdón, hasta el radio hidráulico total y arrastrarlo. Y ya está, ya lo tenemos. Ahora llegamos a un radio hidráulico de 2.12. 2.12 otra vez no nos alcanza. Entonces ese punto 7 sigue siendo grande. Ya no es tanto, porque ya casi podemos encontrar el área, pero todavía nos falta un pedacito. Entonces habrá que proponer otro que sea ligeramente más pequeño. Entonces, ¿les parece si lo bajamos a punto 6? Sí. Ok, sale, ¿vale? Porque vimos que con punto 7 ya casi encontramos una área. Eso no quiere decir que a la primera área que encontremos va a ser buena, ¿no? Habrá que ver. Entonces, vamos otra vez a arrastrar estos valores y ya está. Ya encontramos un radio hidráulico menor de 2 metros. Esto quiere decir que yo ya puedo leer qué área tengo aquí. Entonces, busco el 1.60, vamos a redondearlo, 1.60 y encontramos el área. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí está. Entonces aquí me voy con el radio hidráulico igual a 1.594, que sería aquí en 1.60. Toco mi línea azul y bajo y estaríamos, ¿qué les gusta? Como en más o menos a la mitad, como en 27.5, más o menos. Sí. ¿Sí? Ok, sale. Entonces, aquí acabo de decir una palabra mágica, ¿no? Más o menos, 27.5 metros cuadrados más o menos. Esto debería de colocarlo aquí arriba, pero no lo voy a hacer por la siguiente razón. Si nosotros leemos el gráfico, ya sabemos que leer siempre de un gráfico es complicado, pero para eso se generan ecuaciones de este tipo, que no siempre se pueden generar, también hay que decirlo. Pero si lo tenemos, pues hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, la Y dijimos que era el radio hidráulico. Ese radio hidráulico ya lo conocemos. Lo que no conocemos es el área. Entonces, habría que despejar la X. ¿Alguno de ustedes podría aventarse ese despeje de forma rápida? ¿Quién dijo No. yo? ¿Nadie? Bueno, pues es complicado. Es complicado porque además tendremos varias soluciones, ¿no? Seguramente. Pero podemos decirle a Excel que haga iteraciones por nosotros. Es decir, que le dé un valor al área, aquí a esta X, hasta que la Y sea igual a 1.594. Y así vamos a darle un valor de X, otro valor, otro valor, otro valor, hasta que le atinemos a esa Y. Eso parecería muy complicado, muy tardado, sin embargo no lo es. Es sumamente sencillo en Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar un objetivo. Yo aquí voy a poner radio hidráulico, que ya sabemos que es la Y. Entonces aquí estoy poniendo básicamente Y. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Voy a establecer toda esta ecuación. Voy a abrir un paréntesis y dice que es 2 por 10 a la menos 5. Eso sería 0.4 ceros y un 2. Eso sería 2 por 10 a la menos 5. Luego lo voy a multiplicar por mi área elevado al cubo. Entonces voy a seleccionar la celda en donde debemos de colocar el área. Y esa área la elevamos al cubo. Cerramos ese primer paréntesis y le vamos a restar otro paréntesis que es 0.2021 y multiplica otra vez a nuestra área, pero ahora la vamos a elevar al cuadrado. Cerramos paréntesis. Luego más otro producto que es 0.0998 por nuestra área. Y cerramos el paréntesis. Y ya está, ¿ok? Todo lo que acabo de escribir es únicamente esta ecuación de aquí. No he hecho más que transcribirla tal cual. Solo que en lugar de utilizar una notación científica, utilicé una notación decimal.
Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Sale. Damos Enter y aquí nos marca 0 porque no tenemos una superficie. Entonces yo aquí voy a poner un valor. Voy a empezar a iterar. Yo pongo un área de 10 y me dice que mi radio hidráulico es de 0.8. Está muy bajo porque yo debo de llegar a 0.594. Entonces digo, pues estoy como a la mitad, pues le pongo 20. Todavía estoy abajo, pero ya sé en la tabla, ¿no? En la gráfica dijimos que iba a ser como 27.5. Con 27.5 casi, pero todavía quedamos un poquito abajo, a lo mejor con 28. No, todavía no, con un poquito más de 28, 28.5. Ahí ya nos pasamos, 28.4. Prácticamente. 28.34. Más o menos. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros para ir iterando hasta que encontremos el área correcta. Pero vamos a buscar objetivo. Aquí simplemente hay que ponerle un valor. Le podemos poner 0, le podemos poner 1, le podemos poner lo que queramos. ¿Ok? Esto ya lo voy a borrar, que me sirvió de apoyo. Entonces, aquí le ponemos cualquier valor, pero hay que ponerle un valor porque si no nos va a marcar error. Ya una vez que tenemos esto, nos colocamos aquí en la celda donde está la ecuación. Nos vamos a datos, aquí en la parte del menú principal de Excel. Después buscamos un menú que dice análisis de hipótesis. Y hay uno que dice buscar objetivo. ¿Ok? ¿Ya lo encontraron? Sí. Bueno, pues seleccionamos buscar objetivo y nos dice definir la celda. Por si teníamos el cursor en otro lado, pues aquí seleccionamos la celda que queremos definir. Después nos dice ¿con qué valor queremos definir esta celda? Pues como es el radio hidráulico, yo quiero que tenga el valor del radio hidráulico que calculamos en la iteración. Entonces, quiero que ahí tenga un 1.594. ¿Y qué celda voy a querer que esté iterando, que esté cambiando? La del área. ¿Ok? Entonces, es la celda donde está la ecuación, el valor que queremos que tenga, que es el radio hidráulico, y después aquí ponemos la celda donde está el área. Y damos a aceptar, empieza a hacer las iteraciones, y ya está. Ok, aquí, bueno, es porque tenemos también más decimales. Aquí ya en el 1, 2, 3, 4, en el quinto decimal, ya es ligeramente diferente, ¿no? Pero bueno, ya eso es demasiado, pedirle demasiado. En realidad, con que veamos 3 decimales, es suficiente. Entonces ya está. Esta sería el área real para ese radio hidráulico, ¿ok? Como ya lo tenemos, entonces ahora sí no nos resta más que obtener nuestro caudal, que sería, de acuerdo a la ecuación de la continuidad, gasto es igual a área por velocidad. Y listo. Nos dio vamos también aquí a quitarle algunos decimales, 24.79. Eso quiere decir que estamos pasando por ahí más caudal del que queremos, porque nosotros queremos que pase solamente 20 metros cúbicos. Por lo tanto, ahí estamos todavía un poquito por arriba. Hay que seguir bajando hasta que lleguemos aquí a un valor de 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Vamos a intentar con el siguiente valor, para no tardarnos tanto tiempo aquí con las iteraciones, de 0.576. Con este valor, ya saben, arrastramos hasta el radio hidráulico. Ya lo tenemos. Y ahora hay que encontrar otra vez aquí el área. Para encontrar el área, checamos nuestra ecuación y tenemos que arrastrar ahora la celda del área aquí abajo, porque si no nos va a tomar el área de arriba. ¿Ok? Ya cuando está bien definida la celda donde va a estar el área, empezamos a hacer nuestras iteraciones con buscar objetivo, pero ponemos, insisto, ahí un valor cualquiera para que empiece a iterar. Entonces, otra vez, se van a datos, buscar objetivo y demás. ¿Qué pasó, Esperanza? Disculpe, ¿hay algún problema si me retiro un poquito antes de la clase, de que termine la clase? No, no te preocupes, no hay ningún problema, Esperanza. Ok, muchas gracias. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos, hasta luego. Ok, entonces, les digo, hay que irse a buscar objetivo. Yo ya lo tengo aquí en mi cinta principal. Entonces, aquí en buscar objetivo,
Ya saben otra vez la celda que queremos definir. ¿Con qué valor? Pues ahora lo quiero definir con 1.439. 1.439 y la celda que vamos a cambiar es la del área. Y ya está. Ya tenemos aquí el área indicada para ese radio hidráulico, porque este valor ya es igual a este. Entonces, en ese momento, esta área ya es la buena y calculamos el caudal. No nos dio exacto, podríamos seguir iterando y poner quizás un decimal más, a ver si lo logramos, pero bueno, básicamente ya lo podemos dar por bueno, ¿no? Nosotros queríamos que pasaran 20 metros cúbicos por segundo y pasan 19.95. Insisto, si quisiéramos ser un poquito más exactos, pues a lo mejor aquí le ponemos un 5 más. Otra vez buscamos aquí objetivo, solo que ahora vamos a poner 1.443. Cambiamos el área. Ahí está. Ahora nos pasamos del otro lado un poquito. Entonces creo que aquí debería de ser como un 2. Y así podríamos estar iterando una y otra vez, ¿no? Pero en realidad ya con que nos dé un valor bastante cercano, con eso es más que suficiente, ¿sí? 1.441. Aquí simplemente lo estoy haciendo para que vean que sí es posible lograrlo. Ahí prácticamente ya lo tenemos en 20, ¿sí? Entonces aquí ya es un radio hidráulico ya muy exagerado, ¿no? Con demasiados decimales. Este es el radio hidráulico total, este es el área hidráulica de nuestra sección y en ese momento están pasando nuestros 20 metros cúbicos por segundo. Entonces ya terminamos el enunciado, ya logramos lo que queríamos, que era determinar las características hidráulicas. Esas características hidráulicas, un segundo, Heriberto, era la velocidad, el radio hidráulico y, por lo tanto, el área hidráulica. Dime, Heriberto. Tengo una duda, profe. Como es que no conozco bien todavía, no le agarro la onda. No se podría, ¿cómo lo digo? No se podría programar para en vez, o sea, que cuando esté buscando el objetivo, en vez de cambiar la celda de área, no se podría programar para que vaya cambiando el radio hidráulico y ya no lo dé exacto el radio hidráulico. ¿Me entiende o no me entiende? Sí te entiendo. Lo que tú quieres es que en lugar de empezar a iterar aquí, iteremos solo una vez, ¿no? Eso estaría complicado porque nosotros lo que tendríamos que hacer aquí es iterar de tal manera que el caudal nos dé 20. Entonces aquí tendríamos que decirle, buscar objetivo, yo quiero que este me dé un valor, o podríamos decirle en todo caso, cambia esta celda, que quiero que esta sea 20 cerrado, pero ¿qué celda cambiamos? Tendríamos que cambiar en todo caso el radio hidráulico asociado a la partícula, ¿no? Entonces eso está complicado, ¿no? Pero podríamos intentarlo a ver si nos da. Mira, aparentemente, así como lo tenemos programado, sí da, porque aquí ya nos calculó más decimales y sí nos lo dio en 20. Ahí sería cuestión de probar, ¿ok? Pero ahora lo importante es que sepamos todo el proceso, todo el procedimiento. Ya después podríamos probar, pero aparentemente sí. Sí podemos buscar el objetivo, pero no con el radio hidráulico, porque no sabemos de cuánto nos va a dar. Entonces, esto lo anularíamos y buscaríamos objetivo, pero aquí, ¿ok? En donde queremos que sea igual. No, pero ¿sabes qué? No podríamos. No podríamos porque aquí estamos obteniendo un radio hidráulico, pero el área no nos la está cambiando. Entonces, en realidad, no se puede. No, tendríamos que hacerlo tal cual lo estamos haciendo ahora. No hay manera de automatizarlo porque, te digo, así como yo lo hice, sí llegué aquí al valor de 20, pero el área ya me puso un área que ya estaba, porque mira, yo aquí voy a cambiar el área, ¿sí? Aquí le voy a dar buscar objetivo. Le digo que ahí yo quiero que el caudal sea de 20 y lo que quiero que cambie sea mi radio hidráulico. Es sin importar el radio hidráulico, el área no me la cambia. Entonces, eso está mal. Entonces, no podemos irnos con la finta de que a partir de la programación se puede, sin ningún problema. La cuestión es que no está tomando en cuenta mi topografía, por lo tanto, no, eso no es factible, ¿ok? Entonces, no, tendremos que hacerlo tal cual lo hicimos aquí, paso a paso.
Gracias. De nada, Heriberto. Bien, pues se nos acabó el tiempo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Yo le quiero pedir de favor si me puede regalar unos minutos después de su clase, Inge. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos mañana para seguir con el siguiente método, con el de Massa y Cruikshank. ¿Vale? Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Y me quedo contigo, Jorge. Hasta luego, profe. Nos vemos.